Tres niñas subieron a un coche haciendo autostop. 75 días después, las encontraron torturadas y asesinadas, y entonces llegó la primera carta. Yo las maté, y la policía nunca me atrapará. Firmaba como El Zodiaco Español. Enviaba cartas a periódicos describiendo sus crímenes con detalles que solo el asesino conocía. Se burlaba de los investigadores. Amenazaba con matar de nuevo. La policía tenía sus cartas, sus pistas, sus amenazas, pero nunca pudieron detenerlo. Esta es la historia del asesino que convirtió el crimen más brutal de España en un juego mediático. Imagina abrir el periódico y leer una carta de un asesino, no un artículo sobre él. Sus propias palabras, describiendo cómo torturó a sus víctimas, los gritos, las súplicas, y al final, volveré a hacerlo, y ustedes no pueden detenerme. Esto sucedió en España en los años 90. Un asesino convirtió sus crímenes en espectáculo público. Cada carta era un desafío. Los medios las publicaban. El país las leía con horror. Hoy conocerás la historia del crimen que paralizó España. Un caso que mezcla el sadismo del zodiaco americano con la brutalidad del caso Alcácer. Porque el zodiaco español nunca fue capturado. 13 de noviembre de 1992, Picassent, Valencia. Es viernes por la tarde. Tres amigas inseparables deciden salir. Miriam García Iborra, 14 años. Toñi Gómez Rodríguez, 15 años. Desiree Hernández Folch, 14 años. Van a una discoteca en Culur, un pueblo cercano. Es una salida normal, lo que hacen miles de adolescentes cada fin de semana. Alrededor de las 9:30 de la tarde deciden regresar a casa. No tienen dinero para taxi, el autobús ya no pasa, así que hacen autostop. Se paran al costado de la carretera en 340. Extienden el pulgar. Esperan. Varios vehículos pasan sin detenerse. Finalmente uno frena. Un coche oscuro. Las niñas se acercan. Y suben. Ese es el último momento en que alguien las ve con vida. Cuando no llegan a casa esa noche, sus padres se preocupan. Llaman a la policía. Inicialmente los oficiales no le dan mucha importancia. Son adolescentes. Volverán mañana, pero pasan las horas, los días, y las niñas no aparecen. La familia presiona. Los medios empiezan a cubrir la historia. Finalmente la policía organiza una búsqueda seria. Voluntarios de toda la región se unen. Rastrean campos, bosques, barrancos. Las familias aparecen en televisión, llorando, suplicando. Por favor, devuélvanos a nuestras hijas. Días se convierten en semanas. Navidad llega y pasa. Las sillas vacías en las cenas familiares. España entera está pendiente. 27 de enero de 1993, 75 días después de su desaparición. Dos apicultores, Francisco José y Rafael, están revisando colmenas en La Romana, cerca de Tús, Valencia. Es un área desolada, barrancos profundos, vegetación densa. Alrededor de las 11 a.m., Francisco ve algo extraño entre los arbustos. Al principio piensa que son muñecos, pero al acercarse, la realidad golpea como un martillo. Son cuerpos. 3, en descomposición avanzada, pero reconocibles. Son las niñas. La Guardia Civil llega en minutos. Acordonan el área. Cuando los investigadores comienzan a documentar la escena, se dan cuenta de que esto no es solo un asesinato, es algo mucho peor. Los cuerpos muestran signos de tortura extrema, violencia sexual brutal y repetida, golpes, quemaduras. Las niñas fueron mantenidas vivas durante horas, posiblemente días. La escena es tan perturbadora que varios policías veteranos vomitan, otros lloran, uno solicita baja médica y nunca regresa al servicio. Los forenses trabajan meticulosamente.
Uno dirá años después, he trabajado en cientos de autopsias, pero Alcácer fue diferente. El nivel de sadismo no fue solo matar, fue torturar, disfrutar. Los detalles específicos nunca se hacen completamente públicos, demasiado gráficos, pero se filtra información suficiente para que España entre en shock. No es solo un crimen, es maldad pura. Los medios explotan. Cobertura 24/7. El crimen de Alcácer se convierte en el caso más mediático en la historia del país. Manifestaciones masivas, cambios en leyes sobre seguridad infantil, debates sobre violencia de género, pero principalmente una pregunta consume a todos. ¿Quién hizo esto? La investigación se mueve rápidamente. Testigos reportan haber visto a las niñas subir a un coche oscuro esa noche. La policía rastrea vehículos similares y surge un nombre, Miguel Ricard Tárrega, hombre de 28 años con antecedentes, robo, asalto, violación. Tiene un amigo, Antonio Anglés Martens, también con antecedentes, más violento. Varios testigos los colocan en la zona, conduciendo un Ford Sierra verde oscuro. La policía allana la casa de Ricard. Lo arrestan. Durante el interrogatorio, Ricard se derrumba. Confiesa, pero su versión es conveniente. Según él, solo conducía. Anglés era el líder, el cerebro, el sádico. Anglés planeó todo. Anglés las torturó. Anglés las mató. Ricard solo estaba ahí. La policía no le cree completamente. La evidencia sugiere participación activa de ambos. Pero Ricard señala a Anglés como el monstruo principal. El problema: Anglés ha desaparecido. Su casa está vacía. Emiten orden de captura. Fotografías de Anglés se publican en todos los periódicos. Se convierte en el fugitivo más buscado de España. Hay avistamientos por todas partes. En Portugal, en Francia, en Marruecos. Interpol emite alerta roja. Pero Anglés es un fantasma. Surge una teoría. Anglés se escondió en un barco mercante que salía de Valencia con destino a Dublín, el City of Plymouth. Testimonios de marineros sugieren que un polizón fue descubierto durante el viaje. Hubo una confrontación. El polizón desapareció. ¿Cayó al mar? ¿Fue arrojado? ¿Logró llegar a Irlanda? La policía irlandesa busca. Nada. Anglés esfuma. Junio de 1994. Miguel Ricard va a juicio. Es un circo mediático. La sala llena de periodistas. Cámaras por todas partes. Las familias de las víctimas en primera fila. El juicio dura semanas. La fiscalía presenta evidencia abrumadora. Fibras del coche de Ricard en la ropa de las niñas. Su ADN en las escenas. Testimonios de su confesión. Ricard intenta retractarse. Dice que lo torturaron para confesar, que todo fue Anglés, pero el tribunal no lo cree. El 15 de septiembre de 1997, Miguel Ricard es condenado a 170 años de prisión. España aplaude. Justicia parcial. Pero, ¿dónde está Anglés? Y entonces, cuando parece que el caso empieza a cerrar, llega la primera carta. Marzo de 1995, 2 años después de encontrar los cuerpos. El periódico Las Provincias en Valencia recibe un sobre. No tiene remitente, solo un símbolo extraño en la esquina. Un círculo con una cruz dentro, similar al símbolo del zodiaco de California, pero diferente. El editor, José Luis Martínez, abre el sobre. Dentro hay una carta, escrita a mano, letra cuidadosa, pero las palabras son veneno puro. Yo maté a las niñas de Alcácer. No fue solo Ricard, no fue solo Anglés. Fui yo, el cerebro real, el arquitecto. Ricard era un idiota útil. Anglés era un animal sin control, pero yo planeé todo y disfruté cada segundo.
La carta continúa describiendo detalles del crimen, detalles específicos que nunca fueron publicados. ¿Qué ropa llevaba cada niña? ¿Qué dijeron? ¿Cómo suplicaron? Heridas específicas que solo los forenses y el asesino conocían. Tony lloró por su madre hasta el final. Miriam intentó ser valiente, pero se quebró. Y Desiree era la más pequeña, mi favorita. La carta termina. La policía cree que capturó al culpable. Qué estúpidos. Ricard solo conducía. Yo hice todo lo importante y nunca me atraparán, porque soy invisible. El Zodiaco español. José Luis llama inmediatamente a la policía. Los detectives analizan la carta. ¿Es auténtica? Los detalles son demasiado precisos. Información que solo alguien involucrado conocería. Pero algunos elementos no coinciden con la confesión de Ricard. La policía decide mantenerla en secreto. No quieren causar pánico. Pero alguien filtra la información. Otros periódicos la publican. España entra en pánico renovado. ¿Hubo un tercer hombre? ¿Ricard mintió? ¿El verdadero asesino sigue libre? Abril de 1995, segunda carta. Esta vez a El País. Mismo símbolo, misma letra. Inspector Cotino, usted es incompetente. He leído sus informes. Patéticos. Arrestaron a Ricard, un simple conductor. Buscan a Anglés, otro perdedor que probablemente está muerto. Pero yo vivo entre ustedes. He estado en sus conferencias de prensa, observando, riendo de su incompetencia. La carta incluye detalles confidenciales de la investigación, información que solo alguien dentro del departamento tendría. ¿El asesino es un policía? ¿Un informante? ¿Un periodista con acceso? Mayo de 1995. Tercera carta, dirigida al juez que condenó a Ricard. Condenó al hombre equivocado. El verdadero genio detrás de Alcácer soy yo, y estoy planeando el próximo. Es una amenaza directa. La policía entra en alerta máxima. Refuerzan vigilancia en escuelas. Advierten a familias. Julio de 1995. Una estudiante universitaria desaparece en Valencia. Laura Sánchez, 20 años. Sale de la biblioteca a las 10 p.m. Nunca llega a su apartamento. La policía reacciona con urgencia total. El trauma de Alcácer está fresco. 3 días después, las provincias recibe otra carta. ¿Ya la extrañan? Laura era perfecta. Pelo largo castaño. Ojos verdes. Estudiante de Derecho. Soñaba con ser juez. Irónico, ¿verdad? Ahora está conmigo, aprendiendo que la justicia es una ilusión. Incluye detalles sobre Laura que no fueron publicados. ¿Qué llevaba puesto? ¿Qué libros tenía en su mochila? Una semana después, encuentran el cuerpo de Laura en un barranco cerca de Cheste. La escena es similar a Alcácer: tortura, violación, asesinato brutal, pero hay diferencias sutiles. ¿El mismo asesino refinando su método? ¿O un imitador? Un periodista investigativo, Manuel Torres, publica artículos en El Mundo sugiriendo una conspiración más grande. Según su investigación, existe una red de prostitución y pornografía infantil en Valencia, con conexiones políticas, empresariales, policiales. Torres propone que Alcácer no fue aleatorio. Fue un encargo que salió mal. Que las cartas del Zodiaco español son cortina de humo. Es explosivo, pero Torres presenta evidencia. Casos similares mal investigados, pistas ignoradas. Empieza a nombrar nombres y las amenazas comienzan. Noviembre de 1995. Manuel Torres desaparece. Su familia reporta que salió a una reunión con una fuente confidencial. Nunca regreso. Su cuerpo nunca es encontrado. Diciembre de 1995. Una carta a la familia de Torres. Su hijo hizo demasiadas preguntas.
Ahora tiene todas las respuestas. ¿Quieren saber dónde está? En el fondo del embalse de Tours, con las niñas. La policía draga partes del embalse. No encuentra nada. Las cartas se detienen. Durante meses, años, ninguna comunicación del zodiaco español. Teorías abundan. ¿Murió? ¿Fue arrestado por otro crimen? ¿Se mudó? ¿O fue silenciado? Miguel Ricard da entrevistas desde prisión. Insiste que hubo otros involucrados, que conoce secretos, pero nunca los revela. Dice que teme por su vida. En 2013 sale en libertad condicional tras 18 años. En 2020 la policía declara que Anglés probablemente murió en 1993 cayendo del barco. ¿Quién era el zodiaco español? ¿Anglés? ¿Un tercer cómplice? ¿Un psicópata aprovechando un crimen famoso? ¿Una conspiración más grande? Nadie lo sabe. Las cartas existen, archivadas, analizadas, pero nunca llevaron a una captura. Este caso muestra algo aterrador sobre los años 90 en España. Policías sin recursos modernos, medios sensacionalistas, y en ese caos, un depredador pudo jugar con la justicia. Miriam, Toñi, Desiree, Laura, Manuel, víctimas de un mal nunca completamente entendido ni castigado. El zodiaco español ganó, mató, aterrorizó y desapareció.